al menos dejó en la conferencia previa a este partido, pues no entrever, ¿no? Dejó muy claro que sí iban a ir por un jugador en temas de ataque. No dijo qué posición, pero si están limpiando en defensa, si ya llegó Dourado en la media, que por cierto ya se presentó como jugador de América, pues uno pensaría que la lógica es que vayan por alguien de ataque, porque Mario, yo en el América, Sí. hacia arriba lo vi muy chato. ¿Qué piensas? Sí, urgente el jugador. Pero ¿sabes por qué urgente? Porque el América depende de jugadores de peso. Conjunto ya vimos que no hay. Arriba, por ejemplo, en el partido pasado jugó Maximán. Jugaron dos delanteros. Yo no vi nunca moverse un delantero para acá, otro para allá. Chocaban entre ellos. Uno picaba a un lado, uno picaba al otro. No tiene forma de ataque este equipo. Con grandes atacantes no tiene forma de ataque. ¿Sabes qué fue lo mejor del partido, Sergio? Que se acabó. Bueno, además de que se acabó, que se estrenó lo del fuera de lugar y dije, ¿qué es esto? La Premier, ¿verdad? O España. También lo vi. ¡Qué maravilla! Por supuesto. Es maravilla que ya no hay controversia. En el de León Cruz Azul también estuvo esa situación, pero no se mostró en la transmisión. Aquí sí. Después ya se salió y en el Xolos contra América sí quedó claro que el gol que había marcado Zúñiga era fuera de lugar. Estaba delante de la pelota. ¿O tú destacarías algo más Pues del partido? la despedida de Giovanni Corona. Giovanni Corona, campeón. Pedro Rivero, Sí, que se nota, sabemos dónde va a jugar por Corona. Sí. Yo creo que en un ratito Rivero se va a ganar el gafete de capitán de Cruz Azul. Seguramente. Uruguayo como el loco, se van a hacer fuertes juntos. Pues se lo llevaron. Honestamente, pues, Sí, la verdad. sí. ¿Qué destacaría de esto? Sí, la tecnología muy bonita. Atrás en la pantalla alcanzabas a ver que le pusieron Liga MX, así como en las vallas, Las vallas virtuales. de la repetición. Pero se ve primer mundo. Se ve primer mundo, Sí, de muy acuerdo. Presumió Mikel Arriola y con justicia, les costó pues más de $1 millón y presumió que es la primera liga en este continente o de este lado del mundo que lo tiene, lo cual me parece muy bueno. Hay que dársela a la Liga MX. Sí, les le damos cuestionamos, con todo. claro, le cuestionamos cuando hay que cuestionarle, acá hay que reconocerles y qué bueno. El América no asusta a nadie. Ya lo habíamos platicado. A mí no me decepcionó lo del América porque no esperaba mucho de este América y sí espero que Xolos compita esta temporada. Sí, más Sí espero a Xolos peleando. en la franja de Juárez. Totalmente. Necaxa, que ahora... Como la temporada pasada. A ver, luego Tigres les metió 5-0 en la vuelta, pero Xolos había ganado 3-0 en Tijuana. Sí. Cuartos de final contra el subcampeón. Y lo de América, así como que de un plumazo, dijo Sergio, no, Cruz Azul ya no y Chivas sí. O sea, No. América, entonces, Mario. pues por ahí... No. No, tú dijiste. Ya de ahorita lo quito y pongo a estoy Chivas. tú lo listo para dijiste. decir adiós Cruz Azul, Liga de 2. ¿Quieres que quede claro? Quede claro, Liga de 2. Dentro del Big Five, Liga pones de 2. a dos Liga de encima 2, de... Toluca y Tigres. Toluca y Tigres. Por ahora sí, Exacto, y eso es lo que yo vi también en la primera jornada, Liga de 2. No meto al América, pues ni al Cruz Azul, ni a las Chivas. Están por debajo de Toluca y Tigres. Pero sí lo de América llama mucho la atención y no sé... A ver, estamos en ese punto. Creo que todavía en el 2025, aunque no ganó nada el América, estaba muy fresco lo de los torneos, lo del tricampeonato, el crédito de Jardine. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiene un técnico del América, Mario? A ti no te dieron Esa fue prácticamente Esta es nada. una de las mejores preguntas. Por ejemplo, cuando tú ves a Maximán, a Gutiérrez y a Zúñiga y dices, bueno, a ver, espérame, ¿con quién quiso atacar? Porque Gutiérrez iba de lateral derecho, junto con el lateral derecho bis. Dices, cuando juega con estos tres delanteros que son aparentemente buenos jugadores y no sabes cómo se mueven, y ahí es cosa de Jardine. Jardine tiene que mejorar muchísimo. Si el Arcamón tiene que mejorar, Jardine, pero espérate, tiene que mejorar muchísimo. Está anquilosado. No sabe cómo atacar, no sabe dónde meter. Dice, necesitamos uno de peso, sí, necesito un gran delantero que haga los goles solo. Y yo creo que también fue un mensajito a la directiva, ¿no? O sea, la directiva de América, yo creo que desde Quiñones Cabecita, que llegaron en el mismo torneo, que fue previo al tricampeonato, ya pasó un año sin títulos, más 3 de los títulos, 2 años y medio sin traer un jugador. Uno de peso, uno que digas... Nos vendieron a San Maximán así. San Maximán, a mí me falló. Yo pensé que ese era San Maximán, a mí me falló. Se ha quedado corto. Yo creo que todavía tiene porque hay que darle 2 torneos. Juega bien, es un buen jugador, pero no le ha ido bien. No es el... Pero digamos, uno que mueva el mercado de América, eso es también lo que quiere el americanismo. O sea, Claro, no, pero, o sea, pero así les vendieron a San Maximán y se dio a conocer que era el mejor pagado del planeta. Para mí, sin merecerlo.
Porque llegas a un equipo de época que literal viene de hacer historia y solo tú porque... ¿Por qué? Mejor pagado. Porque jugaste 4 años en la Premier y vienes de Arabia y demás. ¿No? Pero para mí Jardine tiene crédito aún. ¿Cuánto más yo te diría? Todo este torneo. A ver si... ¿Y todo el año? ¿O nada más Yo un diría torneito todo el año. más? Para mí, si se va Jardine, se cae el América. Por mí que se vaya. Por mí que se vaya. Por mí que se vaya. Pero el que ha mantenido al América ahí compitiendo con las bajas que tú decías. ¿Qué pasa, Sergio, si en este primer semestre que va con CONCACAF y Liga se va otra vez con las manos vacías y no obtiene boleto al Mundial de Clubes con Jardine? ¿Qué piensas? Que Jardine no es el único responsable. ¿Es responsable? Por supuesto que sí. Pero yo veo en América que se van, mencionabas, Quiñones, Cabecita, se fue Richard, Se fue Richard se fue Sánchez. Valdés. Y Sí. traes a Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, San Maximán lo conviertes en el mejor pagado. Dourado va a cumplir. Dourado me parece un buen futbolista, una buena contratación, sin ser una bomba, ni lo será. Un buen fichaje. Pero un buen fichaje. Llegó Zúñiga. Llegó la Pantera, venía a ser campeón goleador. Entonces me parece, para mí, esa es la defensa de mi parte a Jardine, que es, se han ido jugadores de perfil muy alto, de un peso específico muy importante, se han ido cracks. Quiñones, Richard, Valdés, Cabecita, y te traen a jugadores medianos de Liga MX. Sí, de acuerdo. Medianos. Más, Mario, Sí. no está Henry Martín y ni estará al parecer, porque inclusive regresando, la versión top, la versión prime de Henry Martín parece ya haber pasado y creo que no volverá. ¿Qué piensas de eso? Ojalá y nos digan nada más, porque sí, preocupado en verdad. ¿Qué tiene? ¿Por qué está lastimado? ¿Por qué no juega? Es que se resintió otra vez. Sí, pero lleva ya más o menos como un año que no juega. Nada más, ¿qué tiene? O la parte médica de la América, ¿qué nos puede decir? Porque la verdad que es... No sabemos ni qué decir. Está lastimado, sí, pero ¿de dónde? ¿De qué? Una vez ¿Por qué? más. No, es que anda bien, pero ya va a regresar. Y 3 Va a regresar. jornadas, dijeron. Hace ¿no? rato. Sí. O sea, dijeron, se pierde la 1 contra Tijuana y luego agregaron la 2 y la 3. O sea, dieron a entender que fuera un par de semanas de entrada al inicio del torneo. No es tan veterano, tiene 33 años. No, tiene, ¿Estás de acuerdo? Es más joven que Sepúlveda, por ejemplo. Por decir algo. Pero para mí, ya lo he platicado, pero me parece que es importante lo de Henry es de veterano. Aunque no está cerca de los 40 ni un poco, pero es de veterano que pasa en todos los deportes. Se van lesionando cada vez más seguido y se tardan más tiempo en recuperarse. Me parece que es lo de... Ha sido el caso de Henry y es una pena porque de verdad, inclusive, pues un seleccionado mexicano, un tipo que era considerado por quien estaba en su momento, o todos los que estuvieron en su momento en selección mexicana. Le dan la imagen al VAR y ellos ya toman la determinación final. Eso estará siendo lento, cada jugada difícil la va a ser lenta el partido. Sí. Pues va a estar interrumpiendo a cada rato, en cada jugada dudosa, en cada expulsión o en cada penal, va a haber este tipo de revisión y mínimo minuto y medio, mínimo. Bueno, Acá fueras de fue, lugar. en los fueras de lugar, es para los fuera de lugar. En este fueron minuto 40 para el del América, tuvo 2 intervenciones en la jornada. El resto sigue siendo lo mismo, ¿no? Como Sí, el el año resto pasado. es el VAR manejo del actúa VAR igual, nada más en Es que- cuestiones de fuera de lugar es donde interviene esto. Cuando ven el Mundial, Beto, vamos a ver en el balón el chip que va a determinar de inmediato dónde estaba la posición y entonces ya se vuelve automático. Automático, exactamente. Ahorita Instantáneo. 1:40 tardaron aquí y en el de Cruz Azul poquito más de un minuto. Con 1 minuto y 5 segundos fue cuando el árbitro ya avisó que... Es buena incorporación a la tecnología del fútbol mexicano. cómo no. Esto faltará el ojo de águila, nada más el de la El de la línea línea de de gol, gol. nada más. Sí. Eso nos faltará para estar completos ya. Claro. ¿Y qué tan costoso habrá sido esta implementación? Barato no es. Sí. Genius, algo así se llama la tecnología esta. Yo creo que barato no es. Es instalar 28 cámaras a través de celulares, Beto, lo hacen. 28 cámaras en cada estadio. En cada estadio. Claro. Y sirvió para anular ese gol del América en este partido. Termina 0-0. Vamos a ver a Dourado qué tanto se puede afianzar como un titular en la contención del conjunto del América en este torneo. Martín, que sigue, para su mala fortuna, Fer, lesionado. Es una lesión crónica, es un problema que no se le quita a un jugador que pues está lamentablemente lejos de aquel gran nivel que llegó a tener. Sí, es un resultado mala para ambas partes, ¿no? Porque ni es la mejor versión de la América a la que Tijuana, me parece, le puede sacar la victoria, le puede sacar el triunfo. Y tampoco para la América, una actuación bastante gris, pero me parece que de lo perdido
lo encontrado para la América, a pesar de jugar mal, a pesar de no estar completo. Si uno ve la fotografía grande, yo creo que el empate no resulta tan mal resultado para la América con esta versión que presenta en Tijuana. Y hablando de empates, Pumas empató con Querétaro, tenía la posibilidad de ganar el partido, lo iba ganando. La bomba está a punto de estallar en Cuapa y nadie parece tener el control de la situación, porque mientras el América se arrastra con un debut patético que dejó expuesta la realidad de un plantel que vale millones pero que no sabe meter un miserable gol ante Xolos, la directiva azulcrema está tratando de apagar incendios por todos lados con un mercado de fichajes que parece película de terror. Jugadores que cobran fortunas sin pisar la cancha, renovaciones que se tambalean peligrosamente y un reglamento de menores que amenaza con explotar en la cara de Santiago Baños justo cuando menos conviene. Y lo más preocupante de todo este circo no es que las cosas estén saliendo mal, sino que pareciera que nadie tiene la más mínima idea de cómo arreglarlo, porque cada decisión que toma la directiva termina complicando todavía más el panorama en lugar de solucionarlo. Cada fichaje que traen a bombo y platillo termina siendo un fiasco que solo suma problemas a la nómina. Y cada declaración que suelta Baños ante los micrófonos suena más a desesperación que a plan estratégico bien pensado. Mientras tanto, André Jardín está metido en un laberinto imposible donde tiene que hacer magia con un plantel desbalanceado que tiene 9 extranjeros, pero ningún cupo libre para traer al delantero que necesita. Donde tiene estrellas millonarias que no rinden ni la mitad de lo que cuestan. Y donde tiene una cantera que no le da respuestas cuando más las necesita para cumplir con una regla que podría costarle puntos vitales si no reacciona pronto. Y por si todo esto fuera poco, Emilio Azcárraga está vendiendo el cuento de que el América va a convertirse en un gigante mundial de entretenimiento capaz de competir con la élite europea, pero lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que primero tendrían que empezar por armar un equipo que sepa ganarle al Tijuana antes de soñar con conquistar el mundo. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el verdadero culebrón que se está armando con Álvaro Fidalgo, porque el español está metido en un tira y afloja que tiene todos los ingredientes para terminar muy mal para los intereses azulcremas. Tigres, Universidad Autónoma de Nuevo León, apareció de la nada con una oferta que, según Carlos Ponce de León en Récord, incluye una mejora sustancial de salario. Y aunque desde el entorno del jugador mandaron una respuesta que supuestamente no fue esperanzadora para los regios, la realidad es que el solo hecho de que estén ofreciendo más dinero ya pone en evidencia que la América no tiene amarrada la renovación como quisieron hacer creer durante semanas. El contrato de Maguito vence en junio de este 2026 y todavía no hay firma sobre la mesa. Lo que significa que con cada día que pasa sin definición, el jugador y su representante tienen más poder de negociación para presionar por mejores condiciones económicas o para simplemente escuchar ofertas que les convengan más. Pero lo más grave de esta telenovela no es la oferta de Tigres, ni siquiera los rumores que días atrás lo vinculaban con la Real Sociedad, sino las declaraciones de Santiago Baños que cayeron como balde de agua helada sobre la afición cuando le preguntaron sobre el futuro de Fidalgo y soltó un si viene algo bueno para él. Adelante que sonó más a despedida que a declaración de confianza en una pieza clave del mediocampo. Esas palabras no fueron casuales ni un simple traspié comunicacional, fueron una estrategia para quitarse presión mediática y para mandarle un mensaje directo al jugador de que el América no va a pagar cualquier cosa solo porque él quiera. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa, porque en este tipo de pulseadas siempre existe el riesgo de que el jugador termine ofendido y decida explorar opciones en otro lado. O peor aún, que se quede pero con la cabeza y el corazón ya puestos en el siguiente proyecto de su carrera. Lo que Baños no está entendiendo o no quiere entender es que Fidalgo no es un jugador más del montón que pueda reemplazar con cualquier fichaje del mercado. Es el cerebro del mediocampo azul crema, el que distribuye el juego, el que rompe líneas con pases filtrados y el que aparece en momentos clave para desequilibrar partidos cerrados y perderlo por andar jugando al póker en las negociaciones. Sería un error garrafal que le costaría muy caro al equipo en lo deportivo. Yo creo que la directiva está subestimando
peligrosamente la importancia de Fidalgo en este plantel, porque están tan metidos en sus números y en su ego de no dejarse presionar por ningún jugador, que no están viendo que la salida del Español dejaría un hueco imposible de llenar en el corto plazo y que además mandaría un mensaje terrible al vestidor de que en el América nadie es indispensable por más que lleves años siendo figura indiscutida. Ahora vamos a meternos de lleno en el desastre que se está cocinando con el tema de Emiliano Gómez, porque este fichaje que pintaba como la solución mágica para un ataque que lleva 2 torneos sin explotar, resulta que está más trabado que nunca por problemas que pudieron haberse previsto con meses de anticipación si alguien en la directiva se hubiera tomado el trabajo de planificar las cosas con un mínimo de sentido común. Puebla está pidiendo alrededor de $5 millones por el delantero uruguayo, una cifra que no es descabellada considerando el mercado actual, pero que representa un problema serio para un América, que ya viene con las finanzas ajustadas después de los gastos del año pasado y que tiene millones de pesos literalmente tirados a la basura en jugadores que no aportan nada al proyecto deportivo, pero el tema del dinero, por grave que parezca, no es ni siquiera el obstáculo más grande en esta operación, porque resulta que el América tiene las 9 plazas de extranjero completamente ocupadas y en este preciso momento no cuenta con un solo cupo disponible para registrar a Gómez, aunque Puebla aceptara la oferta y el jugador estuviera dispuesto a venir. Y ahí es donde aparece el verdadero problema estructural que está ahogando al club, porque para poder traer al uruguayo primero tienen que mandar a alguien para otro lado, y los candidatos naturales para salir son Igor Lichnowsky y Llavero del Rosen, 2 jugadores que están cobrando salarios millonarios sin jugar un solo minuto porque ni siquiera están siendo convocados por André Jardín y que representan una sangría económica brutal que nadie sabe cómo detener. Lichnowsky y Dio Rosen son la prueba viviente de que en el América se están tomando decisiones desastrosas en el mercado de fichajes, porque no puedes gastar fortunas en jugadores que después resulta que no encajan en el sistema del técnico o que simplemente no tienen el nivel para competir en un plantel de estas características. Y lo peor es que ahora nadie los quiere porque sus sueldos son tan altos que ningún equipo en México está dispuesto a pagarlos. Y en el extranjero tampoco hay interés, porque su rendimiento no justifica la inversión. Entonces la directiva azulcrema está atrapada en un callejón sin salida, donde necesita liberar cupos y dinero para poder fichar a Gómez, pero no puede deshacerse de los jugadores que sobran porque nadie los quiere con esos contratos. Y mientras tanto el tiempo corre y André Jardín sigue esperando ese delantero que le prometieron para poder armar un ataque competitivo. La ironía de toda esta situación es que el América presume de ser el club más grande y poderoso de México, pero a la hora de la verdad no puede cerrar el fichaje de un delantero que juega en Puebla porque tiene el plantel tan mal administrado que no tiene espacio ni para registrarlo. Pensando bien, esto va mucho más allá de un problema puntual con Emiliano Gómez. Es un síntoma de una enfermedad crónica que tiene que ver con la falta de planificación deportiva, con la costumbre de fichar nombres rimbombantes sin pensar en el proyecto a largo plazo, y con una directiva que parece más preocupada por generar titulares en los medios que por construir un equipo coherente y funcional. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes. Tenemos que hablar sobre el rechazo categórico que le plantó el América a Irving Lozano cuando se filtró que el Chucky había quedado fuera del proyecto del San Diego FC y que estaba disponible en el mercado. La respuesta desde Cuapa fue brutal y sin medias tintas cuando dejaron claro que ni gratis lo considerarían como refuerzo para este torneo. Y aunque León Lecanda de ESPN trató de suavizar el golpe explicando que no existe ningún veto personal contra el jugador, sino que simplemente su posición ya está cubierta con Brian Rodríguez y Ian Saint-Maximin, la realidad es que ese rechazo tan contundente dice mucho más de lo que parece a primera vista. Porque si realmente el único problema fuera la saturación en la banda izquierda, podrías sentarte a negociar con calma y evaluar si tiene sentido hacer un esfuerzo por un jugador del calibre y la experiencia del Chucky. Pero cuando la respuesta es ni gratis, sin siquiera
analizar la posibilidad, lo que están diciendo entre líneas es que Lozano no encaja en el perfil de jugador que buscan para este proyecto y que su llegada traería más problemas que soluciones. Y tienen razón en varios puntos que conviene analizar con honestidad, porque aunque para la afición suene atractivo el nombre de Irving Lozano por todo lo que hizo en Europa y por su paso por la selección mexicana, la verdad es que su rendimiento viene en picada desde hace tiempo. Su salario estimado de más de $5 millones anuales es completamente desproporcionado para lo que está aportando en la cancha. Y además está el tema nada menor de que estaría en la prelista del Mundial 2026, lo que significa que justo cuando el América necesite tener al plantel completo para la liguilla, él podría estar concentrado con el Tri o peor aún. Podría llegar fundido físicamente después de jugar el torneo más importante del planeta. Pero hay algo que me parece todavía más interesante en todo este rechazo, y es que refleja un cambio de mentalidad en la directiva azulcrema que históricamente siempre se dejó llevar por el morbo mediático y por la presión de la afición para fichar nombres grandes, aunque no tuvieran mucho sentido deportivo. Esta vez, y hay que reconocerlo, aunque duela, están priorizando la lógica futbolística por encima del marketing, y eso habla bien de una madurez institucional que no siempre estuvo presente en las decisiones del club. Yo creo que rechazar a Lozano es la decisión correcta por todas las razones que ya mencioné, pero me preocupa que esa supuesta madurez en la toma de decisiones no se esté aplicando de manera consistente en otros aspectos del mercado. Porque si eres inteligente para decirle que no al Chucky por temas salariales y de planificación, también deberías ser inteligente para no tener a Lichnowsky y Del Rosen cobrando millones sin jugar, o para no dejar que la renovación de Fidalgo se complique tanto por querer jugar al póker. Ya que tocamos el tema del mercado desde todos los ángulos posibles, ahora toca meternos de lleno en lo que realmente importa, que es lo que está pasando dentro de la cancha. Porque el debut del América en el Clausura 2026 fue un desastre de proporciones épicas que dejó mucho más que un simple empate sin goles en el marcador. Lo que se vio en Tijuana fue la radiografía perfecta de un equipo sin identidad, sin fluidez en el juego, sin ideas claras en ataque y con una dependencia brutal de chispazos individuales, que nunca llegaron porque las supuestas estrellas millonarias que pueblan el plantel decidieron tomarse la noche libre. Las Águilas llegaron a festejar un gol que parecía romper el cero y darles los 3 puntos, pero el fuera de juego semiautomático lo anuló de forma inmediata, y ahí quedó al descubierto que ese gol era más producto de la casualidad que de una jugada bien trabajada, porque durante los 90 minutos completos el equipo no generó prácticamente nada de peligro real sobre la portería. Rival, a pesar de tener jugadores con los sueldos más altos de la liga, y lo más preocupante de todo no es que no pudieran ganar contra Xolos, que después de todo es un rival complicado en su cancha, sino que la sensación general fue de un equipo plano, sin variantes, sin capacidad de reacción cuando las cosas no salen como las planeas, y con un Rodrigo Aguirre que falló una ocasión tan clara que en otro contexto hubiera sido motivo de memes durante semanas, pero que quedó tapada por el desastre colectivo que fue ese partido. Rodrigo Durado hizo su debut con la camiseta azul crema, y aunque no desentonó ni cometió errores garrafales, tampoco fue la pieza revolucionaria que vendieron cuando anunciaron su fichaje, porque en el mediocampo el equipo siguió luciendo lento en la transición, previsible en la circulación del balón y sin esa capacidad para romper líneas que tanto necesitan cuando se enfrentan a rivales que se cierran atrás. André Jardín no estuvo en el banquillo durante ese partido, pero siguió cada detalle desde la tribuna. Y según información del diario Récord, ya está trabajando con la idea de meter rotaciones en el 11 inicial para el partido contra San Luis de la jornada 2, buscando recuperar intensidad y sobre todo mandar un mensaje contundente al vestidor de que aquí nadie tiene el puesto asegurado y que quien no rinda se va a la banca sin importar su nombre o lo que cueste su salario. Las lesiones complican todavía más el panorama porque Henry Martín va a seguir fuera de combate
por al menos 3 o 4 semanas más, dejando al equipo sin su referente natural en ataque justo cuando más lo necesitan. Aunque hay noticias positivas con Alejandro Zendejas, Eric Sánchez y Fernando Tapia, que ya están en la recta final de sus recuperaciones y podrían empezar a sumar minutos desde la banca en los próximos partidos. El dilema estratégico para Jardín es brutal, porque tiene que decidir si vale la pena apurar el regreso de estos jugadores para tener más opciones en el banquillo, o si es mejor ser conservador y esperar a que estén al 100% para evitar recaídas que los dejen fuera por más tiempo. Yo creo que Jardín está caminando sobre una cuerda floja peligrosísima en este inicio de torneo, porque el América es un club que no tolera los tropiezos y donde 3 o 4 resultados malos seguidos pueden desatar una crisis institucional que termine con cabezas rodando. Y el técnico brasileño lo sabe perfectamente porque ya vivió momentos de presión extrema en torneos anteriores y entiende que aquí o ganas o estás muerto. Hablando precisamente del rendimiento dentro de la cancha, pero enfocándonos en un caso particular que está generando muchísimo ruido, es imposible no mencionar a Allan Saint-Maximin y las críticas brutales que está recibiendo después de su actuación fantasmal ante Tijuana. El francés estuvo 67 minutos en la cancha y su aporte fue tan mínimo que prácticamente pasó desapercibido en un partido donde el equipo necesitaba desesperadamente que alguien con su talento individual se echara el equipo al hombro y generara peligro a base de regates, centros o cambios de ritmo. Pero no pasó nada de eso, porque Saint-Maximin volvió a demostrar que su fútbol es más humo que sustancia, más show para las redes sociales que producción concreta en los momentos que importa. Y cuando finalmente lo sacaron de cambio para que entrara Brian Rodríguez, su reacción cabizbaja con gestos de frustración terminó de calentar los ánimos de una afición que ya no está dispuesta a seguir comprando. Eu conto de que ya va a explotar o que necesita tiempo para adaptarse. En redes sociales la lluvia de críticas fue despiadada, con aficionados señalándolo como uno de los principales responsables del mal funcionamiento ofensivo y cuestionando abiertamente si realmente vale la pena seguir dándole oportunidades a un jugador que desde su llegada solamente ha marcado 3 goles y 2 de ellos fueron en sus primeros 2 partidos, lo que significa que en el resto de su paso por Cuapa apenas suma un miserable gol en sus últimos 12 juegos. Esos números son catastróficos para cualquier jugador ofensivo, pero son todavía más graves cuando hablamos de alguien que cobra un salario millonario y que llegó con bombo y platillo como una de las estrellas que iban a revolucionar el ataque azul crema. El problema con Saint-Maximin va mucho más allá de sus números goleadores pobres, porque lo que realmente molesta a la afición es su actitud en la cancha, esa sensación constante de que está jugando para las cámaras en lugar de jugando para el equipo, de que le importa más el like en Instagram que el resultado del partido, y de que no tiene esa hambre competitiva que se necesita para triunfar en un club de la exigencia del América. Y no es que sea un mal futbolista porque tiene calidad técnica de sobra y en momentos puntuales ha demostrado destellos de lo que puede hacer cuando está enchufado. El problema es que esos destellos son tan esporádicos y tan poco frecuentes que no justifican toda la inversión que se hizo en él, ni el lugar de privilegio que ocupa en el 11 titular. Yo creo que André Jardín cometió un error al seguir dándole la titularidad después de tantos partidos sin producción, porque en algún momento tienes que ser valiente y mandar un mensaje claro, de que aquí juega el que rinde y no el que tiene el nombre más bonito en el contrato. Y mientras siga protegiendo a Saint-Maximin, a pesar de sus actuaciones mediocres, el francés no va a sentir la presión necesaria para elevar su nivel y el resto del plantel va a interpretar que las reglas no aplican. Igual para todos, siguiendo con los problemas que están complicando el panorama azul crema, tenemos que meternos en un tema administrativo que puede sonar aburrido en la superficie, pero que tiene el potencial de convertirse en una pesadilla deportiva si no se resuelve con urgencia. Y ese tema es la dichosa regla de menores que está a punto de explotar en la cara de la directiva. Después de la primera jornada del Clausura 2026, el América apenas acumuló 24 minutos
en esta categoría gracias a la participación de Patricio Salas, que entró a un minuto 66 del partido ante Xolos, y cuando haces las cuentas te das cuenta de que el panorama es absolutamente desesperante, porque necesitan llegar a 1170 minutos obligatorios y solamente les quedan 16 partidos para lograrlo, lo que significa que tendrían que promediar más de 70 minutos por jornada de aquí en adelante para cumplir con un reglamento. Y las cosas se pusieron todavía peor con la lesión grave de rodilla que sufrió Dagoberto Espinosa, porque él era la principal carta que tenía Andrés Jardín para darle minutos constantes a un canterano sin sacrificar demasiado la competitividad del equipo. Y ahora que se quedaron sin él, la directiva está en un verdadero callejón sin salida, donde no tienen un solo nombre en las fuerzas básicas que le genere confianza al cuerpo técnico para meterlo a jugar con regularidad. El problema de fondo aquí no es solamente que no haya canteranos con nivel suficiente para competir en la primera división, que también es parte del problema, sino que existe una filosofía institucional arraigada en el América que prioriza el éxito inmediato por encima de desarrollo de jugadores jóvenes. Y eso se refleja en un Jardín que prefiere 1000 veces poner a un extranjero costoso, aunque no esté al 100% antes que arriesgarse con un juvenil que podría cometer errores propios de la inexperiencia, y lo entiendo desde el punto de vista del técnico, porque él sabe que aquí no le van a perdonar una derrota por haberle dado minutos a un canterano que falló. Pero esa mentalidad de corto plazo es exactamente la que tiene al club al borde de sanciones económicas y deportivas que podrían incluir multas millonarias o incluso descuento de puntos que en una liguilla apretada marcarían la diferencia entre clasificar a la fiesta grande o quedarse afuera viendo la final por televisión. De no encontrar una solución mágica en las próximas jornadas, el América se va a ver forzado a meter canteranos a huevo, aunque Jardín no quiera. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa, porque vas a tener jugadores en la cancha únicamente para cumplir con una regla y no porque realmente estén aportando algo al equipo, y eso termina afectando el rendimiento colectivo y generando tensiones en el vestidor entre los que sienten que se ganaron su lugar y los que saben que solo están ahí por obligación reglamentaria. Pensando bien, esta situación es la consecuencia lógica de años y años, apostando todos los fichajes millonarios y descuidando completamente las fuerzas básicas. Porque no puedes pretender que de la noche a la mañana aparezcan canteranos listos para la primera división, cuando durante décadas los has mandado a préstamo, al ascenso, o directamente los has dejado pudrirse en la banca sin darles oportunidades reales de desarrollo. En ese sentido de temas logísticos que impactan en lo deportivo, también tenemos que hablar sobre los últimos partidos que le quedan al América en el Estadio Azul Crema antes de mudarse de regreso al Coloso de Santa Úrsula, porque el regreso al Azteca ya tiene fecha oficial marcada para el 11 de abril, cuando reciban al Cruz Azul en lo que promete ser un clásico joven con todo el condimento emocional del reencuentro con su casa histórica. En total le restan al equipo azul crema 9 compromisos como local en su estadio temporal, incluyendo partidos de Liga MX contra rivales de peso como San Luis, Necaxa, Monterrey, Tigres, Juárez y Mazatlán, además de los encuentros de Conca Champions, donde enfrentarán al Olimpia de Honduras y potencialmente 2 juegos más si logran avanzar de ronda en el torneo internacional. Cada uno de esos partidos se está convirtiendo en una especie de despedida anticipada de un recinto que les ha dado techo durante casi 2 años completos, mientras el Azteca atravesaba por su remodelación profunda rumbo al Mundial 2026. Y aunque el azul crema nunca tuvo la mística ni la presión del Coloso, hay que reconocer que cumplió su función y le permitió al equipo mantener cierta estabilidad en sus partidos de local. El regreso al Azteca no es simplemente un cambio de instalaciones o una mudanza logística más, es recuperar toda esa identidad competitiva que se construyó durante décadas en ese estadio y que de alguna manera se diluyó un poco durante este tiempo en un recinto más chico y con menos ambiente. Jugar en el Azteca implica presión multiplicada, significa que cada error se magnifica, que cada derrota duele el doble, que cada triunfo
sabe a gloria. Y eso es exactamente lo que la América necesita en este momento para sacudirse la mediocridad y volver a sentir esa adrenalina que solo se vive cuando juegas en un estadio repleto con 70,000 personas exigiéndote que ganes o ganes. Yo creo que el regreso al Coloso llega en el momento perfecto para inyectarle una dosis brutal de motivación a un plantel que se ve apático y sin esa chispa competitiva que los caracterizó en otros torneos. Porque a veces lo que necesitas no es un fichaje nuevo ni un cambio táctico revolucionario, sino simplemente reconectarte con tus raíces y sentir el peso de tu historia presionándote desde las tribunas para que des lo mejor de ti, cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del universo azul crema. Es momento de hablar sobre el plan megalómano que está cocinando Emilio Azcárraga para transformar al América en algo que va mucho más allá del fútbol y que según él mismo va a permitirle competir económicamente con los gigantes de Europa. Después de un 2025 lleno de contradicciones, donde los ingresos crecieron un impresionante 30%, pero las pérdidas se acercaron peligrosamente a los 40 millones de pesos. La directiva decidió que ya no puede seguir dependiendo únicamente de los resultados deportivos para generar dinero y que tiene que apostar por un modelo de negocio completamente revolucionario que convierta al club en una verdadera máquina de entretenimiento global. Según la entrevista publicada en la revista Expansión, la estrategia se basa en lo que llaman hipermonetización de los 45 millones de aficionados azulcremas, mediante análisis masivo de datos y experiencias digitales personalizadas que generen ingresos las 24 horas del día durante todo el año. Porque la idea es dejar de pensar en el América como un simple equipo de fútbol y empezar a verlo como una marca de entretenimiento, capaz de vender productos, servicios, contenidos exclusivos y experiencias premium que vayan mucho más allá de los 90 minutos del partido. El mercado estadounidense es la pieza fundamental de este rompecabezas ambicioso, con planes de activar a los 15 millones de fans que tiene el club en Estados Unidos mediante eventos masivos, conciertos y activaciones comerciales en el Estadio Banorte, que operará como un centro de espectáculos de clase mundial. Incluso cuando no haya fútbol de por medio, la meta es que para el Mundial 2026, el recinto y toda su área de influencia se conviertan en la zona comercial más rentable del deporte en Latinoamérica, aprovechando cada sinergia digital posible para monetizar hasta el último gramo de pasión que genera la marca azul crema. Y todo esto suena muy bonito en el papel y seguramente en las presentaciones de PowerPoint que le muestran a los inversionistas se ve espectacular. Pero hay un detalle que Azcárraga parece estar ignorando olímpicamente en toda esta estrategia empresarial. Y ese detalle es que la pasión de esos 45 millones de aficionados no se genera en aplicaciones móviles ni en experiencias digitales personalizadas, sino que se genera dentro de la cancha cuando el equipo sale a competir, cuando gana títulos, cuando juega bonito, cuando tiene jugadores que la afición puede idolatrar y seguir, porque puedes tener el modelo de negocio más sofisticado del planeta y la maquinaria de entretenimiento más impresionante de Latinoamérica, pero si el equipo no gana, o peor aún si el equipo juega feo y decepcionante como lo vimos ante Xolos, toda esa pasión que pretendes monetizar se va a evaporar más rápido de lo que te imaginas y te vas a quedar con estadios vacíos y aplicaciones que nadie descarga. El fútbol no es como otros negocios donde puedes vender humo durante años mientras construyes tu estrategia de largo plazo. En el fútbol o entregas resultados inmediatos o la gente te da la espalda sin piedad. Y ese es un concepto que los empresarios muchas veces no logran entender porque vienen de industrias donde tienes más margen de maniobra y más tiempo para equivocarte sin que se derrumbe todo. Yo creo que la visión de Azcárraga tiene aspectos interesantes y probablemente sea inevitable que los clubes evolucionen hacia modelos de negocio más complejos y diversificados. Pero me preocupa enormemente que toda esta obsesión con la monetización y el entretenimiento global esté distrayendo a la directiva de su responsabilidad principal, que es armar un equipo competitivo que gane títulos, porque al final del día los aficionados no van al estadio ni encienden la televisión para vivir. Experiencias digitales personalizadas van para ver a su equipo ganar
y eso es algo que ningún análisis de datos ni ninguna estrategia de hyper monetization te puede garantizar.